Sentido económico. Y vamos a ubicarnos de manera temporal, porque si bien esto, por supuesto, va a ser nuestro episodio número 202 del podcast de Sentido Económico, a su vez también está siendo parte del programa Al Aire de Sentido Económico, el episodio 202, que en este caso va a tener una protagonista muy especial, que es Sabrina Dervich, que es licenciada en Economía de la UBA, tiene un máster en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella, varias diplomaturas también en torno a cuestiones vinculadas a lo financiero, fintech, etcétera. Es Client Director de Schroders, una empresa muy conocida y sobre la cual hemos tenido oportunidad inclusive de charlar con su head aquí en Argentina, con Mariano Fiorito. Y además, Sabrina es fundadora de Mujeres Soberanas, que es, bueno, ya nos va a contar ella qué es exactamente. Y bueno, muy contentos de tenerte, Sabrina, charlando con nosotros en este episodio y en este día, entonces, en esta edición de Sentido Económico. Así que gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Alejandro, y por la paciencia. Nos costó llegar acá, pero lo logramos y es un placer poder participar de este programa. Bueno, muchísimas gracias. Sabrina, contanos un poquito de tu recorrido en general para desembocar en lo de Mujeres Soberanas y de digamos, esta iniciativa de la cual, digamos, hay varias similares que tienen que ver un poco también con tratar de poner a la mujer en un rol, digamos, de que sean apreciadas como, por decirlo de alguna manera, merecedoras de estar ocupando lugares de dirección, de privilegio, de toma de decisiones, en el ámbito de las finanzas, que bueno, es un mundo también bastante que se está amigando de a poco, ¿no?, con esa presencia de las mujeres. Pero bueno, primero hablar de cómo terminaste, digamos, abocada al tema financiero. Siempre te tiró el tema de la economía, empezando por un tono más personal. Buenísimo, sí. Creo que en eso yo tengo muchas cosas a favor que ayudaron a que yo hoy esté acá. Y la realidad es que desde el secundario me interesaba muchísimo el mercado de capitales, siempre me gustó. En el secundario habíamos hecho un simulador de inversiones y salí como segunda en la competencia, y a partir de ahí algo en mí flasheó y me pareció, como siempre me atrajo mucho entender el mercado de capitales, entender cómo funcionaban las inversiones. Y eso desencadenó en mi elección de carrera. Uh-huh. Y yo empecé hace ya muchos años como asesora en Rosenthal, donde trabajaba varias cuestiones. Un poco empecé desde el lado del real estate y después me fui moviendo a mercados y terminé manejando patrimonio. Luego tuve un breve pasaje por el segmento cripto, por fintech, tratando de combinar los dos mundos, el mundo descentralizado con el centralizado, y armando o tratando de crear una plataforma donde las dos cosas puedan dialogar. Y después, bueno, me cambié al lado de la gestora de fondos con Schroders, que ya hace más de un año que estoy acá, y es un súper placer poder estar también viendo este lado de la industria que complementa muy bien con todo mi pasaje. Y en el medio, plena pandemia, después de que había nacido mi segunda hija, con una amiga veníamos hablando de la poca representatividad que había de mujeres en ciertos espacios de diálogo, como en el mundo podcast, por ejemplo, uh-huh. Para hablar de finanzas, de inversiones, desde nuestra perspectiva. Como nos pasaba, yo siempre escuché mucho podcast, mucho programa y no me sentía del todo representada, claro, ni en mi forma de pensar, ni en mi forma de hablar, ni lo que yo era. Entonces creamos Mujeres Soberanas, que empezó como un podcast para hablar eso de negocios, de inversiones, de finanzas, desde nuestra perspectiva. Y eso también lo que fue desencadenando es que nos dimos cuenta que
no necesitábamos armar un programa para poder hablar de cómo está la curva Claro. de tasas para mujeres, sino que necesitábamos entender un poco más en profundidad qué nos pasaba a las mujeres cuando tomábamos decisiones, cómo era esa toma de decisiones, por qué había tanta disparidad en el acceso a información. Y bueno, eso fue desencadenando una suerte de procesos, por decirlo de alguna manera, donde íbamos profundizando en cuáles eran los factores que nos afectaban a las mujeres a la hora de vincularnos con el mercado, ¿no? Sí, y para mencionar por lo menos alguna, ¿a qué conclusiones llegaron, Sabrina? Mira, a mí este es un tema que me gusta charlarlo porque creo que es multifactorial y hay cuestiones que son económicas que nos afectan a la hora de tomar la decisión, como puede ser, hoy en día existe una brecha salarial, donde las mujeres por el mismo trabajo percibimos menos ingreso, hay una brecha patrimonial, donde acarreamos con menos patrimonio, y esto también está vinculado con cómo utilizamos nuestro patrimonio y cómo lo invertimos, que nos lleva a la brecha de inversión. Las mujeres invierten efectivamente menos, ya sea en sus negocios como en el mercado de capitales. Hay un estudio que había hecho la CEPAL en 2018 donde mostraba que los bienes y todas las mujeres que presentaban bienes personales, que en efectiva la brecha patrimonial era como del 28% las mujeres que tributaban ese impuesto. Un montón. Y en eso también se valorizaba menos. Entonces, partimos por una cuestión económica diferente, y eso afecta la forma en la que tomamos decisiones. Y después hay factores que pueden ser más psicológicos, de dobles estándares, del miedo a equivocarse, de cómo qué pasa cuando nos equivocamos. Claro. Y muchas veces eso implica que tengamos una percepción del riesgo diferente, que invertir no implica el mismo riesgo para nosotras que para otra persona. Y bueno, y eso, nada, fue haciendo que podamos hablar de estos temas, que podamos pensar y podamos dar información que ayude a las mujeres no a sentirse culpables por no invertir, sino a tratar de desarmar ciertos conceptos para poder hacerlo de forma más orgánica. O sea que podríamos de alguna manera sintetizarlo en que había cuestiones que tienen que ver con el contexto general y con cuestiones que trae la mujer, digamos, como cuestiones culturales, casi te podría decir también, ¿no? Sí, definitivamente. Y a ver, sin querer plantearlo como una competencia, ¿cuál es ese diferencial que le da a la mujer interiorizada en cuestiones financieras, en inversiones, en función de que hace otro análisis porque es mujer? Sabrina, ¿qué pudieron? Si es que, a ver, digo, tampoco te pido un resumen científico, digamos, sino más bien algún pequeño concepto con respecto a eso, porque realmente es un tema interesante. Y hago un paréntesis acá, porque a vos también, digamos, te queríamos traer en algún momento. Yo empecé tarde con las tratativas, también tengo que reconocer, hay una cosa de mi parte ahí, para ver si te podíamos tener en el mes de marzo, que era el mes de la mujer. Bueno, no pudo ser, recién es ahora, y está buenísimo que así sea. Y bueno, pues no queremos dejar pasar la oportunidad de hacerte algunas preguntas, por eso digo, con respecto a esto. ¿Por dónde pasaba esa cuestión diferencial de la mirada y del análisis femenino en torno al tema de inversiones? Si lo podemos resumir en algo. Mira, hace unos años una fintech que tiene la parte de inversiones había armado un análisis de cómo, diferenciando cómo invertían los hombres en la plataforma y las mujeres. Y en ese análisis encontraron que, por ejemplo, las mujeres utilizaban más fondos comunes de inversión, y mientras que los hombres invertían más en CDRs, por ejemplo. Uh-huh. Y la conclusión del análisis decía como que, bueno, las mujeres eran más conservadoras y por eso invertían más en fondos comunes de inversión. Y yo creo
que en realidad no es que somos más conservadoras, sino que muchas veces no nos podemos dar el lujo de perder y eso hace que percibamos de forma diferente el riesgo. Uh-huh. Y en ese sentido, los fondos comunes de inversión son grandes aliados, porque nos resulta más fácil y orgánico entender que estamos delegando esa toma de decisión a alguien especializado. Y creo que acá es un punto que para mí es importante y que la industria de fondos comunes de inversión tiene una gran ventaja comparativa, que es que hoy en día, en el cual estamos en un contexto donde la gente está sobreinformada y no necesariamente bien sobreinformada, con todo lo que implica redes sociales y lo inundados que estamos de información de diferente calidad, y también el sesgo que implica tener un algoritmo que nos va dictando lo que nos gusta y lo que no nos gusta, hace que muchas veces terminemos tomando decisiones de inversión más vinculadas a lo que hacen los demás o a lo que nos puede recomendar alguien que a lo que realmente necesitamos y queremos. Y creo que en ese sentido, cuando las mujeres estamos representadas dentro de la mesa y podemos mostrar también nuestra forma de tomar decisiones, eso empieza a cambiar de forma y empezamos a ver que podemos tomar decisiones de inversión de una manera un poco más orgánica y holística, por decirlo de alguna manera, claro. Sí. Donde los fondos pueden ser grandes aliados. Buenísimo. Y bueno, y te tocó trabajar en una empresa tan importante relacionada con fondos como Schroders, justamente. Aquí hago una breve pausa para mencionar de que este espacio de Sentido Económico llega también a todos nuestros oyentes gracias a Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero que brinda soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246, y a Net Finance, que acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Bueno, Sabrina, llegaste a Schroders, que justamente es una gran empresa a nivel mundial y que tiene, creo que ya una trayectoria 2 veces centenaria en lo que tiene que ver justamente con los fondos de inversión, que también tiene fondos para todo tipo de perfil de riesgo, ¿no? Al margen de esto de lo que veníamos hablando relacionado con que, también la mujer a lo mejor se ve un poco más o mejor representado, más contenida o más alineada con lo que tiene que ver con los fondos comunes de inversión, y ya ampliando un poco este panorama de lo que tiene que ver con Schroders, con los fondos en general y con el mercado. Nos gustaría ver un poco cuál es el view de ustedes, del equipo con el que trabajás también día a día, en cuanto a cómo se están evaluando todas estas cuestiones que están pasando también a nivel mundial, sabiendo que los fondos tienen que dar una estabilidad y que tratan de tener, digamos, un rendimiento, como dije anteriormente, estable también en X cantidad de tiempo, pero bueno, en un mundo tan convulsionado que hoy por hoy está latiendo al ritmo de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y a partir del precio del petróleo, ¿no? Un poco cuál es el panorama que ustedes están viendo en función de todo este cuadro. Obvio. Sí, un poco para contar de Schroders, es que a mí me hace sentir muy orgulloso de estar acá. No solo es una empresa de 200 años de historia que hoy maneja $1 trillion a nivel global, sino que además es una empresa que tiene muy buena representatividad. La CIO es mujer, la CFO es mujer, hay muchas mujeres referentes dentro de la empresa, portfolio managers con una trayectoria espectacular. Entonces yo me siento muy a gusto en la empresa, y además el equipo local, algo importante de destacar de Schroders, que no solo tiene una oferta internacional de fondos, sino que además tiene una oferta local de fondos, y en Argentina está desde 1935 presente ininterrumpidamente. Sí. Entonces, es una empresa con un historial espectacular. Y es interesante lo que decís de cuál es la función que cumplen los fondos, y sobre todo en este contexto, porque
La realidad es que Schroders también tiene una oferta de fondos globales muy diversa y donde participa y tiene fondos excelentes en diferentes segmentos de las estrategias de inversión, desde acciones, bonos, o sea, fondos específicos que siguen mercados específicos de acciones, de bonos, de mercados privados, de alternativos, pero también tiene fondos que son excelentes a nivel global de multiactivos. Y hoy creo que el fondo multiactivo, donde un equipo de management, porque generalmente son equipos que manejan estos fondos, algo re importante a destacar es que la mayoría de los fondos no es que son manejados por una persona de una forma unilateral, sino que son equipos enormes que comprenden a personas que hoy están distribuidas a lo largo del mundo, y nosotros hablamos con portfolio managers que están desde Australia hasta Nueva York, hasta Londres, hasta Singapur, y vamos nutriendo nuestro view de todos ellos. Uh-huh. Y hoy creo que los fondos multiactivos son algo importante a tener en cuenta, donde podemos plasmar un view más global. Y efectivamente, como decís, hay muchas cosas sucediendo en el mundo. Estamos en un contexto en el cual no solo está sucediendo el conflicto entre Irán y Estados Unidos, sino que además no olvidemos que sigue estando presente el conflicto entre Rusia y Ucrania, que todavía no se terminó. Sigue habiendo conflictos donde China amenaza con ciertas cosas, van y vuelven, y se siguen midiendo con Estados Unidos. Siguen habiendo muchos factores que van afectando los mercados, como puede ser el tema de la inteligencia artificial y cómo va a disrumpir no solo el segmento de software, sino el mercado laboral en sí. Entonces, hoy vemos que es un contexto en el cual hay muchas cuestiones dando vueltas, hay muchos factores afectando los mercados. Y también vemos que los mercados de alguna manera están medio entumecidos con ciertas cuestiones, como puede ser el latente taco trade. Entonces, un poco el view de nuestros equipos viene siendo la cautela en los mercados. Sí vienen los equipos de multiactivos, sobre todo, vienen disminuyendo un poco la exposición a equity y globalizando esa exposición a equity. Luego en renta fija sí van migrando un poco, están bastante activos en cómo está la alocación de renta fija, buscando en ciertos países bajar mucho la duration por el riesgo que implica la tasa de corto plazo y cómo se está moviendo la tasa de largo, o sea, esta inestabilidad que hay un poco en las curvas de tasas, y complementando mucho con exposiciones específicas. Mercados emergentes, por ejemplo, es un segmento dentro de la renta fija que hoy resulta bastante atractivo, con un carry muy alto, y también incorporando alternativos. Hoy estamos muy constructivos respecto a commodities y seguimos constructivos respecto a oro. Y también algunos alternativos líquidos, como puede ser la deuda securitizada, no soportada por agencias, o cierto segmento de CLOs. Uh-huh. No quiero meterme muy técnica, pero más o menos así. La realidad es que hoy el mundo y cómo se está dando la situación con el tema del petróleo hay países que son importadores netos de energía y hay países que son exportadores netos de energía y hay países que son neutrales y hay países dentro de los que son importadores netos de energía que tienen suficiente dinero como para hacer frente a una escalada en el precio provisoria, y hay países que no. Entonces, dentro de esa disparidad que hay hoy en día en cómo se pueden adaptar las diferentes economías al contexto actual, es importante poder tener una gestión activa de esos riesgos. Totalmente, ¿no? Y bueno, recordemos a nuestros oyentes, estamos charlando con Sabrina Dervich, Client Director de Schroders aquí en Argentina,
y bueno, un poco contextualizando todo lo que tiene que ver con el mercado también. Y bueno, teniendo en cuenta de que Schroders es una gestora de fondos a nivel mundial muy importante, con una antigüedad muy significativa y bueno, que maneja, como decía ella, como decías vos, Sabrina, una cantidad también de fondos muy importante en todo el mundo. Aprovecho, bueno, menciono también a otros dos auspiciantes: Transporte Goichik, transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires, que tiene su sede aquí en la provincia de Misiones, y a Fontana Lubricentro, que también espera que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute, que está aquí en la ciudad de Oberá, en Libertad y Neuquén. Así que bueno, Sabrina, en cuanto a view, digamos, que tiene que ver con cómo está el mundo, que como decías vos, no tiene solamente una guerra, en realidad tiene muchísimos más conflictos bélicos que los que sabemos. Pasa que, bueno, los que ganan los principales titulares de las noticias son estos que mencionábamos anteriormente, y también que los movimientos más significativos en cuanto a commodities, por ejemplo el petróleo, se dieron en función de este último conflicto bélico. Vos mencionabas ahí a lo último de que depende de qué lugar le toca también jugar en el mapa geopolítico y de producción de commodities y de este commodity a los países. Bueno, y en ese aspecto podemos aprovechar, digamos, para meternos un poquito y despacito en lo que tiene que ver con Argentina, que tiene, digamos, una ventaja en ese aspecto. Cuando estoy mirando y consultando hasta ahora también los precios del petróleo, que están más o menos estables, el Brent y bajando el WTI. Esto lo estamos grabando, también aclaremos, en la mañana del miércoles 22 de abril. Bueno, ¿cómo juega Argentina y cómo está Argentina en ese contexto que vos acabas de describir también? Para mí, Argentina, lo que nos pasa es que sí tenemos una ventaja comparativa, donde tenemos mucho potencial en el segmento energético. Algo interesante a destacar de Argentina, que por ejemplo la semana pasada estuve con el Portfolio Manager y hablaba un poco de cómo está la región latinoamericana respecto a este tema, es que no solo afecta cómo es tu balanza comercial respecto a el petróleo, por ejemplo, sino también cómo es tu consumo energético. Y creo que Argentina tiene un consumo energético que está bastante balanceado entre gas y petróleo, no es codependiente tanto del petróleo. Entonces, en cuanto a consumo interno, estamos bien parados, y en cuanto a la potencialidad de exportación, nos beneficia que el precio del petróleo suba, porque eso implica que lo que vamos produciendo de vaca muerta pueda aumentar, pero nos perjudica la inestabilidad en las tasas y la inestabilidad en el precio. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos mucha inversión en CAPEX para poder llegar a ese potencial realmente bueno de Argentina. Entonces, el contexto actual, si bien nos puede beneficiar un poco, también tiene su contraparte en la que todavía no nos sigue afectando, que es cómo manejamos la inversión que necesitamos hacer en CAPEX, y que eso también, si querés, nos puede llevar a qué está pasando con la deuda argentina, y cómo eso afecta también nuestra capacidad de roleo de la deuda y también la capacidad que tiene el Banco Central de ir acumulando reservas, que hoy es el factor más débil que tenemos. Si lo comparamos, por ejemplo, con Brasil, Brasil tiene una situación en la cual únicamente el 10% de su deuda total está nominada en dólares, y tiene la capacidad de repagar esa deuda con sus reservas hasta, creo que eran 3 veces. Entonces está en una situación donde, si bien es un país que está bastante endeudado, pero está endeudado en moneda local y no en moneda dura, y sus reservas son lo suficientemente grandes para dejar muy tranquila ese repago de deuda. Nosotros estamos en una situación inversa. Nosotros tenemos un déficit muy grande de reservas, que nos deja
muy susceptibles a qué pasa con el roleo de la deuda, y un poco ahí está la puja de cómo se está financiando hoy el gobierno y el Banco Central para poder equilibrar esa balanza. Entonces, la realidad es que el contexto actual, si bien nos podría beneficiar por la suba del petróleo, también podría implicar una reducción en el ingreso de capitales, y eso podría afectar cómo hoy está manejándose la política monetaria y obligar al Banco Central a tener que hacer ajustes en el esquema cambiario, que hoy de corto plazo no lo vemos. Hoy vemos, nuestro equipo local ve que hay cierta estabilidad del tipo de cambio, pero que, bueno, tendría esa sensibilidad en caso que se complique un poco más el contexto. Claro. O sea, estamos, hiperconectados también con lo que pasa en el mundo. Yo por ahí te interrumpía, me parece también la línea de análisis en cuanto a composiciones de carteras de fondos, porque bueno, vos obviamente desglosabas todo lo que tiene que ver con, bueno, el tema de cómo afectan los conflictos bélicos, cómo afectan también y cómo vinieron siendo asimiladas las cuestiones relacionadas con los movimientos en el equity en función de, bueno, la incorporación de la IA. En algún momento también hubo como un humor o una especie, digamos, de diagnóstico o de sospecha de que eso fuera una burbuja. Bueno, ahora volvemos también a vivir otro momento en el mercado en el que nuevamente es muy apreciado que haya empresas que tengan, digamos, bueno, inversiones súper importantes en cuanto al tema de incorporar la inteligencia artificial, e incluso empresas que se convierten siendo completamente ajenas a la inteligencia artificial. ¿Cómo viniste viendo, digamos, todos esos movimientos y cómo los vinieron también ustedes analizando en general, teniendo en cuenta de que, bueno, siempre hay una historia nueva en el mercado, que eso es lo interesante también, ¿no? Nos pasó esto, a nivel local asimismo también empezamos el año con un dólar también tirando a débil, cosa que, bueno, con esta cuestión del conflicto se fue revirtiendo, con una volatilidad todavía aceptable también en un primer momento, y después, bueno, también un poco desbalanceada. Por ahí quedó algo, me parece, también para apreciar y para contar, y contar con tu punto de vista y los análisis que ustedes hacen al respecto, ¿no? Mira, si vamos al segmento de equity, creo que lo complejo de navegar hoy en día es que tanto el S&P como el Nasdaq como el MSCI World son índices que están muy concentrados. ¿Qué estuvo pasando en los últimos años, donde las empresas tecnológicas fueron dominando la escena? Fue que todos los índices de acciones, ya sea focalizados en Estados Unidos como a nivel global, se volvieron muy concentrados en su composición y además en cómo las empresas presentando resultados afectan el rendimiento de esos índices o la capitalización de esos índices. Entonces ese es un contexto difícil de desmenuzar, poder entender, bueno, qué está pasando bien con el equity. Lo que está pasando es que los mercados están muy concentrados, y están muy concentrados en ciertas empresas que ahora las llamamos las Mag 7, claro, pero que la realidad es que cada vez más concentran no solo más poder, sino más afectan más los diferentes indicadores del mercado de equity. Y creo que lo que es importante entender es que uno, cuando invierte en acciones, puede hacer una selección individual o también puede hacer algo más benchmark oriented, le decimos, es claro, como, bueno, una selección más amplia, donde lo que busco es exponerme a más empresas, a una diversidad de sectores. Entonces, en ese juego, nosotros hoy vemos que hay interés por aquellos, o veníamos viendo una tendencia de buscar fondos en el mercado de equity
que sean más amplios, o sea, que estén más orientados a poder ir hacia el benchmark, donde capaz lo que hacíamos como gestora activa era identificar cuáles eran esos segmentos y esos, con un view más macro, de para dónde iba la cosa, y hoy en día vemos que también, dada esta disparidad y tratando de identificar quiénes van a ser los ganadores y los perdedores de esta carrera de inteligencia artificial, que la realidad es que todavía no tenemos claro hacia dónde va a ir. El año pasado hablábamos de si había o no había una burbuja, y este año estamos hablando de cómo va a disrumpir el mercado laboral, o si efectivamente la adopción de la inteligencia artificial va a ser deflacionaria o no, y estamos viendo el mercado laboral en Estados Unidos lateralizando. Claro. Entonces, en ese contexto hay ciertas variables que lo que pasa hoy en día, y creo que eso comprende un poco a que los mercados suben y bajan, pero más o menos están como si fuese entumecidos, es porque hay muchos factores que tienen fuerzas contrapuestas y todavía no tenemos efectiva certeza acerca de cómo se van a ir adaptando. Y si vemos cómo puede afectar la inteligencia artificial, vemos que efectivamente podría ser deflacionaria, pero hoy no, los datos no apoyan una destrucción del mercado laboral o una destrucción de puestos de trabajo. Hoy los datos no muestran aún, si querés, que la inteligencia artificial estaría destruyendo puestos de trabajo, sino que es más una cuestión de adopción y de tratar de generar más eficiencia con un mismo recurso. Uh-huh. Y bueno, por ahí aprovechando también digamos la cuestión, digamos, del análisis internacional, y bueno, hablando un poco de los índices de Estados Unidos y algunas cuestiones relacionadas justamente con, bueno, digamos, lo que es la capital mundial de los mercados, ¿no? Y el mercado que todo el mundo observa, y el de mayor volumen en el mundo. Bueno, en el día de ayer también se dieron algunas cifras bastante positivas en lo que tiene que ver con el consumo en los Estados Unidos, cierta tranquilidad en cuanto a que, a pesar de todos estos avatares ocurridos en función de los últimos eventos bélicos en los cuales está inclusive involucrado Estados Unidos, hasta se sostuvo el consumo en lo que tiene que ver con combustibles. Bueno, eso en qué medida, y junto a que sobreviene también una nueva conducción en la Fed, digamos, los hace ver qué horizonte en cuanto al tema de... Otro tema, digamos, también muy discutido, que es el de la adopción de distintas políticas respecto de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Sí. Yo creo que el nuevo presidente de la Fed no la tiene nada fácil, porque si pensamos un poco qué factores afectan, hoy la Fed tiene un doble mandato, que es inflación y mercado laboral, y hoy inflación con el efecto del petróleo, vemos que, a diferencia de en otros contextos, como puede ser, no sé, la disrupción del 2022, o incluso COVID, Estados Unidos hoy tiene reservas de petróleo, está mejor parado, está mucho más insulado respecto a cómo es la matriz energética y petrolera de Estados Unidos. Pero por el otro lado también, y un poco en contraposición, vemos eso, que el mercado... Y también vemos que, porque esto no me quiero olvidar, en el medio voy pensando y hablando, ¿no? Vemos también que la inflación de Estados Unidos y los índices de inflación de Estados Unidos, hoy lo que más afecta y lo que más peso tiene es housing, es el costo de hogares y cómo es el mercado de hogares, y no tanto el costo de combustible. Uh-huh. Entonces, cuando pensamos qué puede afectar efectivamente al consumo de hogares respecto a la inflación, vemos que tiene más que ver con un tema de housing que de un tema de combustibles y de precio de combustibles. Obviamente que un contexto mucho más prolongado, con un petróleo más arriba y que no logre bajar,
va a generar efectos más distorsivos, pero hoy en día el efecto inflacionario que puede generar el conflicto del petróleo lo vemos neutralizado, al menos en Estados Unidos. Por eso también el consumo no se ve tan afectado. Uh-huh. Entonces, si vamos a qué pasa con el consumidor en Estados Unidos, vemos un consumidor que está fuerte, pero ya hace un tiempo vemos que la economía en Estados Unidos se llama como V-shape economy, se le dice, porque ves que hay ciertos segmentos que están mucho más debilitados y que están mucho más sensibles a los vaivenes económicos, pero hay un segmento muy importante en Estados Unidos que son los que ya tienen su hogar, que hoy todavía sostienen posibilidad de consumo y de sostener ese consumo. Entonces la realidad es que estamos constructivos en Estados Unidos, vemos que el consumidor todavía tiene para poder sostener el nivel económico, y eso nos hace pensar que, bueno, Estados Unidos es una de las plazas interesantes a estar en este contexto. Muy bien. Bueno, y te hacemos como para ir redondeando también la charla, Sabrina, desde ya agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, una especie de pregunta, de doble pregunta, digamos, una que encierra la otra, ¿no? O eventualmente con varias capas, teniendo en cuenta de que, bueno, te desempeñas en un puesto muy importante, como dijimos anteriormente, en una de las gestoras más importantes del mundo también, en lo que tiene que ver con fondos comunes de inversión, que los fondos comunes de inversión son un vehículo, como decías vos, realmente muy interesante para poder tener, como señalabas bien también, un análisis pormenorizado de cada ámbito en el cual nos metamos, ya sea la renta fija, renta variable, renta mixta, en Estados Unidos, en el mundo en general, en mercados emergentes, en Argentina, de que obviamente tienen, bueno, Schroders, ni hablar, ¿no? Un amplísimo grupo humano de análisis exhaustivo de cuáles son los créditos que van incorporando a su vez a cada fondo común de inversión. En el caso de equity, bueno, la solvencia financiera de las empresas emisoras, en el caso de equity y en el caso de renta fija, porque también hay algo que me gustaría que vayamos incorporando a esta charla, que es, bueno, lo que fue, digamos, la emisión de deuda corporativa, que también fue muy importante en este último tiempo, en los últimos meses, fines del año pasado, todavía inicios de este año aquí en Argentina. Y bueno, un poco una visión de ustedes con respecto a lo que tiene que ver con Argentina, desde donde ya nos dejabas también algunas definiciones en cuanto a, bueno, cómo estamos parados en cuanto a nuestra deuda y también relacionadas a lo que tiene que ver con la acumulación de reservas, de rollovers. Pero bueno, un poco en función de ese análisis que deben hacer, lo bajamos un poco a Argentina y vamos mirando alguna de estas cosas que te mencionaba. Buenísimo. Bueno, en cuanto a pesos, por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos uno de nuestros fondos estrella, que se llama Renta Plus. Es un fondo donde plasmamos nuestro view específico con gestión activa en pesos en el mercado local, y hoy la realidad es que el equipo viene incorporando más que nada bonos atados a ser. Eso muestra un poquito que lo que vemos que puede estar más sensible es el efecto inflacionario. No nos olvidemos que el año que viene tenemos elecciones y que capaz esa gestión más activa y de dejar correr un poquito la inflación para poder enfocarse en el consumo o en los sectores económicos que necesitan un refuerzo, puede ser una movida para el próximo año. Entonces el fondo hoy, por ejemplo, está bastante enfocado en la parte media de la curva de bonos atados a ser. Eso para gestionar activamente y tratar de exponer o tratar de suavizar un poco el movimiento del fondo, como vos decías antes. Después también venimos en la parte local, tenemos un fondo excelente de
de bonos corporativos locales. Creo que hay algo importante con lo que decís de tantas emisiones en el mundo corporativo en Argentina, que es un contexto en el cual está bueno poder diferenciar quiénes están emitiendo, cómo están emitiendo, cuáles son esas condiciones de emisión. Exacto. Hay muchas obligaciones negociables que son más del segmento PYME, que están garantizadas, y esas garantías son una muy buena alternativa para inversores, donde tenés una contraparte final en caso que por alguna cuestión la empresa no pueda responder. La gestión sobre las obligaciones negociables es súper activa, por más de que tenemos un mercado chico y poco profundo. Es importante esa selección de crédito y poder ser muy conscientes respecto a cómo evaluamos esa selección de crédito, cuáles son las condiciones, cómo se negocian. En ese sentido vemos que las posiciones en fondos de bonos corporativos son interesantes a tener en cuenta. Y en el segmento dólares, la verdad es que vemos que ¿cómo decir? Que nos gusta más un segmento más corto, tratar de ser más conservadores. Creo que el money market hoy rinde poco, pero tratar de diversificarse de esa exposición también tiene sentido. Entonces estamos buscando alternativas para nuestros clientes donde puedan exponerse a una tasa interesante en dólares sin demasiada volatilidad, pero también sin dejar tanto retorno en la mesa como puede pasar con un money market tradicional. Así que eso creo que es un video interesante a llevarse. Claro, más allá de que obviamente hay emisores preferidos, ¿no? de ONs, hay empresas muy importantes, YPF, Pampa, no sé, Telecom, que vienen emitiendo mucho también. También es cierto de que ha ido menguando a partir de enero, que fue por ahí un poco el pico, ¿no? Que creo que estuvo sobre los 2.000 millones de dólares de colocación de deuda privada. En definitiva, también tenés jugando ahí ahora dos bonos que están buscando financiamiento para el Estado en dólares, una para el año que viene, el otro para el otro. ¿Cómo los ves a esos bonos, digamos, y su comportamiento, teniendo en cuenta de que también se adoptó una metodología bastante particular, ¿no? Para lo que tiene que ver con esas licitaciones que se van haciendo? Vemos que es interesante la posición que hoy está tomando el Banco Central y el gobierno para poder financiarse desde lo local. Creemos que la demanda hoy está, pero no es tan fácil identificar de forma global dónde va a estar esa demanda. Creo que el tema de los bonos o dólar link o hard dólar hoy tienen ese desafío de mientras el tipo de cambio siga medio anclado, cierta demanda local va a estar más abocada a pesos, o el atractivo va a estar un poco más en esa contraposición. Pero nuestra mesa es constructiva respecto a cómo está manejando el Banco Central las cosas. Creo que nos queda mucho por recorrer, pero que está bueno. Y creo que en ese sentido los fondos pueden ayudar a poder diversificar esas exposiciones y que ciertas capacidades de inversión no queden vinculadas directamente a si entras o no entras a la licitación, sino poder entrar a un pool más grande y diversificarse. Efectivamente, hoy tiene sentido porque el mundo está bastante movido, como decíamos, y Argentina no está exento de ese movimiento, y se nos avecina ya el año que viene una elección, y la diversificación va a ser una cuestión clave a tener en cuenta para poder navegar los próximos meses. Así es, y eso ya también lo está priceando de alguna manera el mercado, digamos, en cuanto a la apetencia por los bonos con determinada duration o con determinados vencimientos. Sabrina, para terminar, nos mencionabas dos fondos que eran interesantes, digamos, de Schroders. No sé si te quedó algún otro, y de paso, preguntarte, ¿vos en qué invertís? ¿Cómo estás invertida vos, personalmente?
Bueno, yo soy muy fanática de la diversificación. Creo que es un sesgo profesional, así que hoy en día a nivel global elijo fondos multiactivos donde la gestión sea más activa, que yo trabajo muchas horas, tengo 2 hijas y no me puedo encargar de todo. Sí, algo de commodities y oro como diversificador. Claro. Y a nivel local sí me gusta la tasa en pesos. Hoy en día está interesante, sobre todo pensando que capaz el dólar está un poquito más planchado por un poquito más, pero de vuelta, por favor, teniendo en cuenta que esto no es una recomendación de inversión. Claramente. Creo que lo que pasa es son momentos donde está bueno tener a alguien que te pueda asesorar en cuáles son los instrumentos que tienen sentido para cada persona, y en eso nosotros trabajamos con los asesores de inversiones codo a codo para poder acercarles alternativas, poder asistir con nuestro view. Tenemos calls con nuestros clientes que son los asesores de inversión, así que es un buen contexto para poder buscar a alguien que efectivamente pueda asistir con ese asesoramiento y con esa personalización en las inversiones. Perfecto. Por último, ahora sí, y no te miento más. Emergentes, algo que estén viendo por ahí especialmente interesante. ¿Cómo? En emergentes, digo. Emergentes. En emergentes nos gusta Brasil en moneda dura, como te decía antes. Brasil tiene mucha capacidad de repago de su deuda externa. Creemos que ahí hay una muy buena alternativa. También al equipo de emergentes les gusta mucho México. México es un país súper interesante, con una profundidad de mercado espectacular, así que un buen país a tener en cuenta. Y creo que esos son 2 ideas que está buena tener en cuenta. Totalmente. Sabrina, te queremos agradecer muchísimo por tu participación en nuestro espacio. Sabrina Dervich, Client Director de Schroders, tu participación en este espacio, teniendo en cuenta tantas ocupaciones que nos acabas de describir, así que bueno, nos terminamos sintiendo un poco culpables de haberte robado tantos minutos. Por favor, es un placer, de verdad, muchas gracias y me encantó poder participar, así que te agradezco a vos por este espacio. Por favor, a vos por tu participación nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, hasta luego. Sentido económico.